Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación de hoy, 2 de abril del 2014. Para hoy tenemos el tema alimentación y nutrición del niño o la niña de 0 a 5 años. Este servicio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a su Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy nos acompaña la nutricionista Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Ella va a estar exponiendo el tema durante unos 45 minutos. Finalizado este tiempo, si usted tiene alguna duda, después de los 45 minutos vamos a tener un espacio de preguntas, más o menos van a ser de 15 minutos, y las preguntas las pueden realizar en el área de chat, por escrito. Y nuestra facilitadora, Natalia, tratará de resolver todas y cada una de sus dudas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace que los va a llevar a un formulario donde por favor les pedimos que lo diligencien y así estarían registrando su asistencia a la teleconferencia de hoy. Sean pues todos bienvenidos. Los dejo con Natalia Andrea Álvarez. Natalia, bienvenida. Buenas tardes. Como les decía Alonso, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez. Soy la nutricionista que está acompañando este componente en el curso de IEPI y hoy vamos a ver el tema de alimentación y nutrición del niño o la niña de 0 a 5 años. La alimentación y la nutrición contempla varios aspectos. El primero es la evaluación del estado nutricional, donde se evalúa el crecimiento que implica tomas de medidas antropométricas y su respectiva clasificación. Y la evaluación alimentaria, que la vamos a trabajar, aquí la orientación es por preguntas orientadoras y lista de chequeo, lo cual facilita esta evaluación cuando quien está en el proceso de atención de esta población no tiene la facilidad de realizar una anamnesis o un recordatorio de alimentación completo. Están las recomendaciones de alimentación también por grupo de edad. Vamos a ver las recomendaciones sobre la suplementación de micronutrientes que se debe hacer en estos niños y algunas generalidades sobre las fórmulas lácteas. La parte de valoración antropométrica debe tener en cuenta los estándares de crecimiento y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, los cuales fueron adoptados por Colombia en el año 2011. También se debe tener en cuenta contar con unos instrumentos adecuados que den tranquilidad y que puedan acreditar unas medidas lo más exactas posibles, y un evaluador adiestrado que sepa utilizar dichos instrumentos y hacer una clasificación adecuada de los datos que se obtengan. La clasificación del estado nutricional de los menores de 5 años se hace por los diferentes indicadores: talla de edad, peso talla, índice de masa corporal para la edad y el peso para la edad. La talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar indica que está baja o que hay un retraso en la talla. Entre -1 y -2 desviaciones estándar hay un riesgo de talla baja, y por encima de -1 desviación estándar decimos que hay una talla adecuada para la edad. En el indicador peso talla, que es el que nos habla del estado de nutrición en un corto periodo de tiempo, tenemos que por debajo de -3 desviaciones estándar hablamos de un peso muy bajo para la talla o desnutrición aguda severa. Esta clasificación es un parámetro que nos indica que este niño debe ser inmediatamente remitido para una atención especial y que se pueda recuperar su estado nutricional y de salud. Entre -1 y -2 desviaciones estándar hablamos de peso bajo para la talla o desnutrición aguda.
Entre -1 y -2 hablamos de riesgo de peso bajo para la talla. De -1 a 1 hay un peso adecuado. Entre 1 y 2 hay un rango de sobrepeso y por encima de 2 ya se habla de obesidad. En el índice de masa corporal para la edad hay una clasificación similar a la de peso para la talla. De 1 a 2 desviaciones estándar hablamos de peso y por encima de 2 hablamos de obesidad. En el peso para la edad por debajo de -3 desviaciones estándar hay un indicativo de un peso muy bajo para la edad o desnutrición global severa. Entre -2 y -1 desviación estándar hay un peso bajo para la edad, y entre -1 y 1 desviación estándar hay un peso adecuado para la edad. Otro indicador que es muy utilizado y se debe tener en cuenta sobre todo para los menores de 2 años es el perímetro cefálico, porque nos indica cómo está dándose el desarrollo cerebral. Cuando esta medida se ubica por debajo de -2 desviaciones estándar es un factor de riesgo para el neurodesarrollo. Entre -2 y 2 desviaciones estándar es una clasificación normal y por encima de 2 desviaciones estándar también se presenta un factor de riesgo para el neurodesarrollo. A la hora de dar orientación y evaluar la alimentación de un niño, hay 4 aspectos centrales que son fundamentales. Es la lactancia materna, la educación para introducir alimentación complementaria adecuadamente, el manejo de mitos en esta etapa del desarrollo de los niños frente a la alimentación y la creación de hábitos. Si podemos abarcar estos 4 aspectos cuando hacemos una atención integral del niño menor de 5 años y su familia, vamos a poder asegurar en cierta forma que este niño tenga una alimentación saludable. Ahorita al principio hablábamos de unas estrategias de evaluar la alimentación cuando no tenemos el recurso del tiempo o la pericia para hacer una anamnesis o un recordatorio completo de la alimentación. Aquí ofrecemos 2 estrategias que son las preguntas orientadoras y una lista de chequeo de alimentos claves para el rango de edad. Las preguntas orientadoras también están diferenciadas por rango de edad. Cuando el bebé está de 0 a 6 meses, son fundamentales las siguientes preguntas. Hay que indagar con qué tipo de leche se está alimentando al niño o la niña, cuántas veces al día y cada cuánto se alimenta al bebé, y si recibe otro tipo de alimentos o bebidas diferentes a la leche materna, porque encontramos que por creencias se piensa que el bebé no tiene suficiente hidratación con la leche materna y se recurre muchas veces a bebidas y a otros líquidos con la idea de que eso los va a hidratar. Entre los 6 y 11 meses ya empiezan a aparecer preguntas sobre la alimentación complementaria. Vamos a preguntar con qué tipo de leche se alimenta el niño, a qué edad se inició la alimentación complementaria, qué tipo de alimentos se están utilizando a diario con el niño o la niña, cuántos alimentos se han introducido al momento de que estemos evaluando al bebé, cuántos tiempos de alimentación recibe. Esto es, si ya hay una diferenciación que pueda hacer el acudiente o la mamá sobre las comidas principales y las entrecomidas, y si ya ha recibido dentro de la atención que se le presta en su entidad de salud la suplementación con hierro, vitamina A o zinc en los últimos 6 meses. En el niño que está entre los 12 y los 24 meses, debemos preguntar si todavía consume leche materna
y si la respuesta es afirmativa, preguntar cuántas veces al día lo hace y si la madre o el acudiente ha notado que este consumo afecta su apetito por otros alimentos. Esto es fundamental porque también es común que encontremos que los niños que están en esta edad recibiendo muchas veces al día alimentación leche materna, rechazan los otros tipos de alimentos y sobre todo los sólidos. Vamos también a indagar si el niño o la niña ya come de la misma olla, como se llama comúnmente, que el resto de la familia. Esto es que la familia nos va a indicar si el niño ya participa en el horario y con la alimentación que recibe el resto de la familia, o si todavía le están preparando alimentos aparte. Si consume alimentos de diferentes formas y texturas para evaluar qué tanto ha hecho la transición hacia los alimentos sólidos, cuántas comidas principales y cuántos refrigerios recibe al día, e igualmente si ha recibido suplementación con hierro, vitamina A o zinc en los últimos 6 meses. Ya en el rango de edad de 2 a 5 años, vamos a indagar por el consumo de alimentos del niño solo. Si él ya tiene el manejo de la cuchara, del plato, del espacio, o si todavía debe ser asistido por algún adulto. Si la comida del niño o la niña es servida en un plato aparte, o si existe la costumbre en la familia de que comparta su comida con otro hermanito o con uno de sus padres. Si el niño o la niña aún toma líquidos en biberón o recibe lactancia materna. Esto, igual que en el anterior rango de edad, es para verificar qué tanto se está desplazando los otros alimentos o los alimentos sólidos por el consumo de biberón o de leche materna. Si el niño o niña ya consume mecatos de paquetes, golosinas o gaseosas, y cuántas veces a la semana lo hace, porque esto ya nos está indicando quizás una instauración de malos hábitos de alimentación. Cuántas horas realiza actividad física por día, para hacernos también una idea si el niño lleva una vida sedentaria, si ya ha recurrido a muchas horas de videojuegos o de televisión que lo estén llevando a un riesgo de tener una baja actividad física. Y si ha recibido suplementación de hierro, vitamina A o zinc en los últimos 6 meses. La otra herramienta que sugerimos, que es muy útil para evaluar la alimentación del niño, es la lista de chequeo basada en los grupos de alimentos o los alimentos claves para la edad. Por la fuente de nutrientes que representa y por su valor nutricional, se consideran alimentos claves en este rango de edad: la leche y sus derivados, las carnes o las leguminosas, las frutas, las hortalizas y las verduras. Se aconseja que para los niños en este rango de edad de 2 a 5 años se consuma 2 porciones de lácteos o derivados al día. En este caso estamos dando ejemplos de que una porción podría ser un vaso de leche o yogur y otra puede ser una rebanada de queso. Las carnes o leguminosas se debe hacer un consumo de 2 porciones al día. Una medida que es útil es decirle a la familia o a la mamá que una libra de carne se parte en 8 o 10 porciones, y esa es más o menos la medida de la porción para un niño de esta edad. O si hablamos de leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, frijol blanquillo, es que el papá haga una medición de 2 cucharones de esa leguminosa ya en cocido. Las frutas deben ser de 2 a 5 al día. El tamaño de la porción varía según el rango de edad y el tipo de fruta. Y las hortalizas y verduras se aconsejan de 2 a 3 porciones. Como ven aquí, hacemos una observación de que lo ideal es que estas frutas, hortalizas y verduras se consuman
enteras y crudas, porque son alimentos que cuando se someten a procesos de cocción se da pérdida de micronutrientes, de vitaminas, de minerales que son muy valiosos. Entonces, por eso lo ideal es el consumo crudo. Cuando hacemos la lista de chequeo, la idea es marcar el número de porciones que se consumen diario, y si no se consume diario, entonces cuántas veces a la semana. Para hablar de generalidades, tenemos en cuenta que las recomendaciones en alimentación de los 0 a los 6 meses se deben enfocar hacia la lactancia materna exclusiva como un factor protector para la salud y nutrición del niño. De 6 meses a 2 años lo debemos ver como un periodo de introducción de la alimentación complementaria, donde debemos diferenciar las recomendaciones en 2 etapas. En la etapa que comprende de los 6 a los 11 meses, y para los niños de 12 a 24 meses, porque la introducción de esta alimentación es paulatina y va cambiando de acuerdo al rango de edad. Y en los niños de 2 a 5 años debemos tener claro que en estos niños está presente la edad preescolar, donde aunque hay algunos que siguen en casa, hay otros que ya están institucionalizados en algún programa privado o público que hace que sus hábitos cambien. Para los niños de 0 a 6 meses, como hablamos ahora, la lactancia materna es fundamental y lo debemos ver como un proceso natural, pero es un proceso que, aunque es natural, no deja de ser complejo por todo lo que rodea esta práctica, las creencias, las angustias, los mitos y las dudas que pueden rodear a esta madre, y que muchas veces la llevan a tomar decisiones que no son las más adecuadas y a suspender la lactancia por toda esta confusión que le genera el entorno. Por todas estas complejidades que se presentan en esta etapa, hacemos el énfasis de que el acompañamiento que hace el personal de salud es fundamental, más que exigirle a la madre que lacte sin tener en cuenta su contexto, que se le debe dar mucha tranquilidad y seguridad para que viva este proceso con éxito y con mucha felicidad, y que esto sea transmitido al resto de la familia y a su bebé. Como recomendación de todas las organizaciones a nivel mundial, en los 6 primeros meses de vida solo se recomienda que se dé leche materna de forma exclusiva, y a partir de los 6 meses iniciar la alimentación complementaria, esto con el fin de procurar que los 6 meses se respete el hábito de la lactancia materna y se tome como un factor protector, y no se introduzca antes de tiempo otros alimentos. No se recomienda el uso de leche entera de vaca, ni diluida, ni pura, porque tiene un riesgo muy alto de presentar alergia a esta proteína, y porque si solo se alimenta con esta leche no va a tener un aporte adecuado de energía y de vitaminas y minerales de acuerdo a las necesidades de la edad. Presentamos 4 recomendaciones básicas y que esperamos nunca dejemos de lado a la hora de dar recomendaciones sobre lactancia materna, y es que el niño debe ser alimentado a libre demanda,
Se calcula que un bebé normalmente esté recibiendo leche materna de 8 a 12 veces al día. Entonces no podemos pretender que se haga una equiparación de que el niño va a recibir lactancia materna solo en desayuno, almuerzo y comida, porque eso hablaría de que está recibiendo 3 veces, sino que se hace a libre demanda cuando él lo solicite y contemplaría de 8 a 12 veces al día. Es muy importante también en este aspecto empezar a diferenciar el llanto del niño, porque no todas las ocasiones el niño va a llorar por hambre. A veces está incómodo por la temperatura, por la ropa, por el pañal, y eso lo tiene que empezar a detectar la mamá. El niño debe dejarse lactar o mamar hasta que suelte espontáneamente el pecho. Y la próxima lactancia del día se debe iniciar del mismo seno de donde se terminó, para asegurar que ese seno se va a vaciar por completo. No hay un tiempo estipulado tampoco para la duración de cada periodo de lactancia o de cada mamada. Esto depende de la eficacia que tenga el niño para succionar y de las necesidades y periodos de tiempo que pasen entre toma y toma. Como hablábamos al principio, los recién nacidos no deben recibir ningún otro tipo de bebidas o líquidos diferentes a la leche materna, ni para efectos de hidratación, ni para un ajuste calórico, porque se ve que se acostumbra el uso de bebidas azucaradas, de té, de manzanillas o bebidas de hierbas, que lo que hacen es desplazar el deseo del niño por tomar la leche materna y obviamente el número de veces que éste va a solicitar el seno durante el día. Y sabemos que la producción de leche es directamente proporcional a la demanda que hace el bebé. Siempre cuando llegamos a la etapa de los 6 a los 11 meses, está la duda de con qué se debe iniciar la alimentación complementaria y cómo. Recalcamos que se debe iniciar solo a partir de los 6 meses como medida protectora para la lactancia materna exclusiva, y así evitamos un abandono temprano de esta práctica. Y según la Organización Mundial de la Salud, se debe ofrecer todo tipo de alimentos alrededor de los 6 meses, carnes, pollos, pescado, huevo, para asegurar el aporte de proteína de alto valor biológico, zinc y hierro, que son muy importantes para el crecimiento de los niños. Arroz, avena, papa, plátano, para tenerlas como fuente de energía. Las leguminosas como una fuente de hierro no hemínico, y aquí se debe tratar de que se haga una mezcla con cereales para aumentar la biodisponibilidad de este nutriente. Y se deben incluir las verduras, especialmente en preparaciones espesas, para que el niño aprenda ya a manejar las texturas diferentes a las líquidas. Y las frutas se pueden incluir incluso las cítricas como la naranja, el limón o la mandarina. Como ven, hay alimentos que solo aconsejábamos muchas veces a partir del año, pero se ha visto que el mayor riesgo de alergias alimentarias se presentan antes de los 4 meses y después de los 7. Se recomienda por esto que el bebé reciba alimentos nuevos mientras está recibiendo aún lactancia materna, porque esto es un factor protector ante el desarrollo de alergias alimentarias. Siempre cuidando que no se ofrezcan antes de los 6 meses si se está llevando una lactancia materna exclusiva.
Entre los 6 y los 8 meses debemos comenzar por alimentos en textura como papillas, espesos, alimentos aplastados preferiblemente más que licuados, y ofrecer en una frecuencia de 2 a 3 comidas al día. Esto va a depender del apetito del niño y se van a ofrecer en forma de meriendas, nunca sustituir el consumo de leche materna en este rango de tiempo, porque aquí todavía es fundamental que sea un poco alto y que la alimentación complementaria, como su nombre lo indique, complemente esas necesidades de nutrientes que va teniendo el niño aumentadas. De los 9 a los 11 meses, ya los alimentos deben ser finamente picados y empezar a hacer el ejercicio con el niño para que agarre los alimentos. Puede ser con la misma mano o con el uso de cubiertos infantiles para que empiece a manejar el espacio de la mesa y el ejercicio de lo que llamamos cucharear. Aquí ya se aumenta a una frecuencia de 3 a 4 comidas en el día y paulatinamente vamos volviendo la leche materna o la leche en biberón, si ya no está recibiendo la materna, como la figura de la sobremesa para estas comidas. Entre los 12 y los 24 meses, entonces esperamos que ya, como lo hablamos, que está la expresión de que el niño coma de la misma olla de la familia, que ya sea partícipe de los hábitos y la cultura alimentaria de su familia, y que no sea necesario preparar una alimentación diferente. Es fundamental que ya en esta etapa se haya dado la incorporación de las texturas y consistencias sólidas, si no se han iniciado aún, estimulando la masticación y creando hábitos de alimentación saludable. Hábitos como no consumir alimentos muy salados o no consumir azúcar en mucha cantidad, porque sabemos que no nacemos con ningún gusto especial por alguno de estos sabores. Solo es a través de nuestros hábitos alimentarios cuando los empezamos a distinguir y a potenciar. Hablábamos que esta es una etapa preescolar, donde el niño debe recibir 2 porciones de lácteos al día, 2 de carnes, 6 porciones entre cereales, tubérculos, granos y plátanos. Se debe estimular muchísimo el consumo de frutas y verduras, como lo hablábamos, ojalá en presentaciones crudas, para llegar a un número más o menos de 3 porciones de verduras al día y 2 porciones de frutas. Cuando instauramos unos hábitos saludables en esta etapa, aseguramos en gran parte que cuando el niño llegue a su etapa escolar o a la adolescencia, cuando ya tiene una mayor autonomía en la selección de los alimentos, lo piense 2 veces antes de seleccionar los menos adecuados para su salud. Si, como decíamos, el niño no está en la casa al cuidado de su mamá o de algún familiar, sino que ya está yendo a alguna institución o guardería, es ideal que el niño participe de la alimentación que allá se ofrezca. Si tiene la oportunidad de que haya un restaurante escolar o algún restaurante donde la misma institución prepare la alimentación. Y si no está esta oportunidad, se debe procurar que el niño lleve una lonchera saludable, para que no deba recurrir a la compra de mecatos o de alimentos no saludables en la tienda. Cuando decimos que una lonchera es saludable, es esa lonchera que contempla un alimento lácteo o un derivado de esta, una fruta entera y un cereal o derivado. Se debe evitar al máximo que el niño consuma alimentos callejeros que se vendan en chacitas en la calle, porque sabemos que no son los más higiénicos y porque normalmente no son saludables.
y porque el hecho de que él tenga el hábito de hacer compras de comidas callejeras implica que el niño desordene sus horarios de alimentación y que desplace las comidas principales que ya le ofrezcan en su casa. Es muy importante la actividad física, aunque pensemos que los niños de por sí ya la tienen y que son muy activos. Debemos asegurar que están haciendo mínimo 60 minutos diarios de actividad física, que les represente algún gasto calórico y que haga que se mueva su sistema cardiovascular y respiratorio. Son actividades como caminar, correr, subir y bajar escaleras, patinar, montar en bicicleta, que sean actividades sobre todo de tipo recreativo y ojalá dirigidas, pero no de tipo competitivo, porque este tipo de actividades son más aconsejadas para los mayores de 6 años. Es muy importante que demos a conocer a los padres de los niños, a sus acudientes, a los adultos con los que tengamos contacto, la suplementación que se debe hacer en esta edad de zinc, hierro y vitamina A. Son suplementaciones que se hacen porque son fundamentales en esta etapa de la vida para el crecimiento y desarrollo del niño, y que se hacen también porque no se alcanzan a cubrir las necesidades de estos 3 micronutrientes con la alimentación diaria que se suministra al niño. El zinc se recomienda en una dosis de 5 miligramos día para menores de 6 meses y de 10 miligramos día para niños y niñas que están por encima de los 6 meses y que presentan bajo peso para la talla o baja talla para la edad. El hierro se recomienda en una dosis profiláctica de hierro elemental de 2 miligramos por kilo día durante un mes, y este suministro se debe hacer cada 6 meses a partir de los 6 meses de edad. La vitamina A se recomienda en una dosis de 50.000 unidades internacionales para los menores de 6 meses, esto si no reciben lactancia materna. 100.000 unidades internacionales para los niños y niñas de 6 a 11 meses y 200.000 unidades internacionales para los niños y niñas mayores de 1 año. Esta práctica debe ser cada 6 meses. Estos suplementos ya han sido avalados por el Ministerio de Protección Social, y el zinc, por ejemplo, fue aprobado para ser cubierto por el POS en diciembre del 2013. Ya para hablar de fórmulas lácteas debemos tener mucho cuidado a la hora de aconsejarlas y siempre tener presente que vamos a promover el consumo de leche materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Cuándo es indicado el uso de fórmulas adaptadas para un niño? Durante el primer año. Se aconseja cuando se debe sustituir la leche materna por casos de salud que no permiten que la madre lacte al bebé. Cuando se debe dar un complemento en menores que son alimentados con leche materna, pero que en los controles no se ve que estén aumentando de forma adecuada el peso de acuerdo para la edad. Y antes que prescribir la leche materna o aconsejarla, se debe reforzar y verificar la técnica de amamantamiento, porque puede ser que por tener una mala técnica el bebé no esté tomando la cantidad de leche materna que requiere o que podría tomar en la frecuencia adecuada. Y también se sugieren o se formulan como un sustituto o complemento de la leche materna cuando tenemos madres que, a pesar de que fueron informadas
y educadas frente a los beneficios de la leche materna, eligen no seguir con este proceso o no hacerlo de forma exclusiva, o como pasa con algunas madres que deben volver a su trabajo después de 3 meses y que no lograron hacer un banco de leche. Las fórmulas lácteas tienen una medida y frecuencia en el día. Esta medida por toma y número de veces al día va a depender siempre de la edad del niño y obviamente de la evaluación integral que haga el personal médico. Pero haciendo aquí una revisión a grandes rasgos, podemos ver cómo un niño de 4 meses de edad, que en promedio pese 7 kilos, debe estar tomando biberones de 2 a 4 onzas y con una frecuencia entre 2 y 3, cada 2 o 3 horas al día. Es muy importante tener esto en cuenta porque a veces encontramos bebés que están muy pequeños, por ejemplo este de 4 meses, y que sus papás están suministrando, o sus acudientes, biberones de 8 o 9 onzas. Son niños que encontramos normalmente con sobrepeso, obesidad o con problemas de vómito constante en el día y reflujo, porque obviamente su capacidad gástrica no es la adecuada para recibir estos volúmenes de tomas. Viendo un ejemplo de un niño ya más grandecito o una niña, podemos ver por ejemplo como una niña a los 10 meses, que debería estar en promedio pesando 8.5 kilos, debe tomar biberones de 6 a 8 onzas y con una frecuencia de 6 a 8 horas cada uno. Aquí también es común que encontremos que los bebés toman más número de biberones al día que los que deberían ser adecuados para su edad. Si estamos hablando que debe ser cada 8 horas, esto nos da que en promedio el niño debe estar tomando 3 biberones al día y no más de eso. En el mercado se ofrecen muchas fórmulas lácteas que tienen modificaciones y que dichas modificaciones muchas veces las hacen más costosas. Encontramos algunas con proteínas parcial o extensamente hidrolizadas, proteínas que son de origen vegetal como la soya o el arroz, las que son bajas o libres de lactosa, las que son bajas en grasa o descremadas, las que tienen alto aporte de energía o alta densidad energética. Ninguna de estas fórmulas modificadas están indicadas para un lactante que sea sano. Solo deben ser indicadas por el médico tratante, el nutricionista o el pediatra, de acuerdo a la condición clínica del niño. Volvemos a repetir, un niño sano no debe estar recibiendo estas fórmulas modificadas. Haciendo un recorrido como por todos los aspectos que hemos visto, partimos de que un proceso de alimentación y nutrición bien evaluado y bien orientado comprende una evaluación alimentaria y nutricional completa que debe tener en cuenta todas las condiciones culturales, ambientales, socioeconómicas y psicológicas que rodean al niño y su familia. Esto es ver el niño en su contexto para poder llegar a hacer unas recomendaciones en alimentación que sean individualizadas y que correspondan de verdad al contexto que está rodeando al niño y a su familia. Cuando no contextualizamos ese niño, lo que hacemos es hacer unas recomendaciones muy generales que muchas veces no pueden ser adoptadas por la familia porque su mismo contexto las limita.
Otro mensaje que queremos dar al cierre de esta teleconferencia es que la alimentación y la nutrición hacen parte de la atención integral del niño y de la niña. No es un aspecto que se debe ver aislado, porque esos componentes de alimentación y nutrición pueden afectar positiva o negativamente el estado de salud y de nutrición del niño, y que son muchas veces el reflejo de unos hábitos y una cultura que se ha perpetuado en una familia, que a veces también encontramos con deficiencias de salud y de nutrición que han tenido como base esos hábitos. Agradecemos la participación de todos en esta teleconferencia. Vamos a abrir el espacio para que presenten sus dudas. Recuerden que las pueden presentar de forma escrita en el chat y se irán respondiendo en la medida de lo posible. Desde la Secretaría de Salud de Yarumal nos están solicitando la presentación. Les contamos que todas las presentaciones de las teleconferencias que se hacen en estos cursos se montan para que ustedes las tengan disponibles, tanto el audio como las diapositivas. El encargado de nuestra área de sistemas les estará enviando el enlace o el link donde las pueden conseguir. Abrimos entonces el espacio para otras preguntas que puedan tener. Desde San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios de Ituango, nos preguntan si la suplementación de zinc solo es aconsejada cuando se da bajo peso y baja talla. Esa es la indicación que se da desde la estrategia IEPI, que esa suplementación se dé cuando el niño está en esas condiciones. Y la suplementación debe estar determinada por el personal médico, porque como vemos tiene restricciones de acuerdo a la edad del niño y algunas de acuerdo al peso. Entonces el tiempo y la dosis siempre debe estar determinada por personal de la salud. No que la mamá tenga facilidad de acercarse a cualquier droguería y determinar ella la dosis o la cantidad que se va a dar al bebé. Nos hacen una pregunta referente al mismo caso del zinc, desde Itagüí, de la IPS Promedan, si el zinc debe darse cada 6 meses y por cuánto tiempo. Como lo acabamos de decir, la periodicidad y el tiempo que se suministra este micronutriente va a depender de lo que determine el médico. Nos pregunta Diana Patricia por la opinión frente al uso del biberón cuando el niño no es alimentado al seno. Siempre se recomienda como una medida que favorece el desarrollo del niño y disminuye los riesgos de infecciones por consumir alimentos en biberones que no son aseados de forma adecuada, que se promueva mejor desde pequeñitos. Si el niño no tuvo acceso a la lactancia materna, el uso de
de recipientes que sean como la cuchara, lo que llamamos el vaso pitillo, porque promueven mucho más el desarrollo de la parte maxilofacial del niño y disminuye el riesgo de infecciones gastrointestinales. Como veíamos ahorita, nos hacen una pregunta desde Serviusis Río Negro, si todavía está la restricción de miel antes del año. Lo que vemos en las recomendaciones de la OMS es que ojalá se pueda dar todos los alimentos entre los 6 y los 7 meses, si todavía el niño está con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Porque esto favorece que en esta etapa de la vida, que es donde se ha visto que no se presenta tanta respuesta alérgica a los alimentos, el cuerpo pueda tener contacto con estos que son de alta respuesta alérgica y los puedan aceptar adecuadamente el resto de la vida. Desde el Hospital San Juan de Dios y Tuango nos preguntan si el hierro es para todos luego de los 6 meses. Sí, el hierro es una dosis profiláctica. Esto indica que no es independiente a que el niño esté enfermo. Es una medida que nos protege para que el niño no llegue a estados de anemia. Porque como hablábamos, estos micronutrientes se encuentra que no tienen un adecuado consumo si solo se está dando a expensas de los alimentos, y que si queremos prevenir lo que llamamos el hambre oculta, que es lo que se ha encontrado, se ha definido como esa carencia de micronutrientes que muchas veces no se ve reflejado en un peso y en una talla, sino en unos estados de enfermedad o de desarrollo. Para esta prevención debemos trabajar un micronutriente como es el hierro. Igual pasa con la vitamina A, que se recomienda para todos los niños y niñas después del año de vida y cada 6 meses. Nos preguntan que si la vitamina A también sería para todos los niños. Sí, como lo acabamos de decir, igual que el hierro, es para todos los niños a partir del año y la dosis se debe suministrar cada 6 meses. Hay unas dosis que especificamos que son para los niños menores del año, y reiteramos, deben ser formuladas por el personal de salud. Nos preguntan qué perjuicio trae la leche de vaca. Lo que hablábamos del perjuicio de esta leche es no modificada, cuando la damos entera, sea pura o diluida. El riesgo y el perjuicio está en que tiene una proteína que no es adecuadamente procesada por el organismo del niño a esa edad y que puede generar alergia. Por el mismo metabolismo que no puede hacer de esa proteína, esta genera una carga renal muy alta para el niño, entonces puede traerle también problemas renales, y es un alimento que por sí solo no le proporciona al niño menor de 6 meses un aporte adecuado de energías y de micronutrientes.
Nos preguntan desde Río Negro qué se debe hacer con un niño que sufre estreñimiento. Pues primero es entender y contemplar en qué rango de edad está el niño, porque de acuerdo a ese rango de edad van a ser como las recomendaciones que demos frente a la alimentación. Incluso hay algunos ejercicios que se recomiendan por los médicos y los pediatras que lo pueden enseñar incluso las enfermeras a la mamá para estimular ese tránsito intestinal del niño y que pueda dar del cuerpo más fácilmente. Si el niño es mayor de 6 meses y ya está recibiendo alimentación complementaria, debemos sugerir alimentos que tengan fibra y el consumo de agua para ayudar al tránsito intestinal de este niño y que pueda dar más fácilmente del cuerpo. En los menores de 6 meses nos preguntan, Astia, que reciben lactancia materna, ¿cuál es la dosis de vitamina A recomendada? Como vimos en el cuadro, lo vamos a volver a ubicar. La vitamina A está recomendada en los menores de 6 meses solo si estos no reciben lactancia materna. Si reciben lactancia materna, no es recomendada esta suplementación antes de los 6 meses. Nos preguntan desde Promedán Itagüí si hay alguna restricción al inicio de alimentación complementaria cuando el bebé no recibe lactancia materna. Siendo este un factor protector de las alergias, si el suministro de estos alimentos se debe aplazar. Es una recomendación mundial que hace la OMS, que ya todos los alimentos se deben iniciar antes del año. Lo que pasa es que hacen la salvedad de que es un factor protector frente a reacciones alérgicas que el niño reciba lactancia materna. Frente a la vigilancia que hacemos para saber si un alimento genera alergia o no en el niño, está el cuidado que se debe tener en la frecuencia de introducción de los alimentos, que no podemos olvidar la recomendación que siempre hemos dado a las mamás o a los acudientes de dar el mismo alimento por 3 días sin introducir uno nuevo para detectar si ese alimento que estamos dando generó o no alergia en el niño, porque igual sabemos que cada condición de cada niño es diferente. Nos están preguntando desde Ituango los suplementos hasta qué edad son indicados. Hoy estamos hablando de los niños hasta los 5 años, entonces la indicación es hasta esta edad. Pero como el suplemento es de manejo médico, debe ser el médico, de acuerdo a la condición que ve en cada niño, el que define si se continúa con algún esquema de suplementación o no, porque su estado de salud, su estado nutricional o los hábitos que tienen en la familia pueden determinar para el suministro que se dé de estos micronutrientes. Nos preguntan cuáles son las consecuencias de administrar fórmulas lácteas antes de los 6 meses. Primero, que no se está promoviendo una práctica
adecuada y saludable, que es la lactancia materna. Muchas veces la lactancia materna se frustra porque la mamá no está suficientemente informada o porque no ha contado con un apoyo, con un personal que la apoye y que la eduque frente a la técnica de lactancia. Entonces siempre se debe promover esta práctica y tener en cuenta que si antes de los 6 meses el niño debe recibir fórmula láctea, esta debe ser la adecuada para esa etapa. Encontramos siempre las fórmulas lácteas en etapa 1 y 2. La 1 es para los menores de 6 meses y la 2 para los niños de 6 meses a 12. Nos preguntan en Río Negro qué situaciones afectan la leche materna, o qué alimentos, qué drogas, qué anticonceptivos. Siempre las madres deben informar a los médicos qué medicamentos están tomando y cuando estos los prescriban, a la vez informar que están en periodo de lactancia, para que el médico determine si debe hacer algún cambio de fórmula o darle alguna indicación especial a la mamá frente al proceso de lactancia. Si la mamá tiene algún proceso de enfermedad como contagio de VIH, en Colombia esa situación está determinada como una situación en la que está prohibida la lactancia materna y la indicación es la fórmula láctea. Entonces siempre será el personal de la salud, el médico, el que conoce la salud de la mamá y los medicamentos que pueda estar tomando o que necesite por su estado, quien determine si se debe hacer un cambio de fórmula de medicamento para que no se afecte la lactancia o si por el contrario la lactancia debe sufrir alguna modificación mientras la mamá supera su estado de enfermedad. Nos preguntan cuáles son las consecuencias que puede tener un niño que no es alimentado con leche materna en el futuro. Pues sabemos que los beneficios de la leche materna son desde el punto de vista nutricional, de salud, incluso psicológico. Entonces, son niños que se están privando de todos estos beneficios y niños a los que les debemos poner mucha más atención desde la parte de complementación. Y por esto se aconseja que cuando un niño no recibe leche materna, la alimentación complementaria inicie no a los 6 meses, sino desde los 4 meses, porque esa fórmula infantil modificada no cubre las necesidades como las cubre la leche materna. Entonces son niños a los que hay que asegurarles con fórmula infantil y con alimentación complementaria todo el aporte nutricional adecuado. Y como se está privando del beneficio desde la parte de contacto con la madre, que aunque esté recibiendo un biberón o una alimentación complementaria, esa alimentación sea ofrecida al bebé con mucho cariño y siempre con el contacto que debe tener con la familia, que ese contacto no se pierda. Nos preguntan, Aspia, ¿a qué edad debe empezar el destete del bebé? El término destete ya nos indica que el bebé no va a volver a recibir leche materna, entonces la indicación para que cese la lactancia materna sería a los 2 años, porque recordemos que lo que se aconseja es que el niño reciba leche materna hasta los 2 años, entonces esa sería la edad de destete aconsejada.
Lo que sí hay que comprender es que, como lo vimos, a medida que pasa la edad del niño, este va teniendo mayor necesidad de macro y micronutrientes, que va a ser cubierta a expensas de otros alimentos, y que la leche materna va bajando en la frecuencia del suministro. Y de esta misma manera, a medida que el niño disminuye la succión y la frecuencia de succión, la producción de leche también va disminuyendo. Entonces es un proceso que se va favoreciendo cuando se va introduciendo la alimentación complementaria, y se espera que hasta los 2 años el niño pueda recibir leche materna. ¿Tienen alguna otra pregunta que podamos resolver en estos minuticos que nos quedan? Bueno, como vemos que no se presentan más inquietudes, damos por finalizada esta teleconferencia. Les recordamos que va a haber un enlace en el que ustedes van a poder tener acceso a la presentación y al audio. Ya está en línea, me informa la persona encargada, entonces van a poder acceder a ella. Nos ingresa una última pregunta, y es que si existe algún suplemento que traiga los 3 micronutrientes recomendados. La idea siempre es que los micronutrientes vayan por separado, porque esto asegura la dosis adecuada de acuerdo a la edad, y porque vemos que esta varía mucho por el peso del niño o por la edad del niño. Entonces no podríamos tener un multivitamínico que los contengan en la dosis adecuada para cada edad y cada peso. Entonces, por eso lo recomendado es que se suplemente cada micronutriente por separado de acuerdo a la condición de cada niño. Agradecemos entonces su participación, y Alonso les va a indicar cuál es el procedimiento para que ustedes hagan el registro de la participación en esta actividad. Muchas gracias.